amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Como siempre, su amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información importante para que usted esté enterado y al mismo tiempo tenga una idea de lo que se le viene encima. No quiero alarmar absolutamente a nadie, solamente voy a exponerles hechos, noticias, información, siempre al estilo de su servidor Ubaldo Quiñones, conjuntamente, hechos y noticias, conjuntamente con el comentario oportuno de su servidor, que siempre sabe dar los mejores, se puede decir, bueno, yo puedo decir que puedo dar los mejores comentarios en cada noticia que algún otro analista, siempre. Y vayamos y analicemos todo esto. Empecemos con los hechos y las noticias conjuntamente con el análisis así también como con el comentario de su servidor Ubaldo Quiñones, y va a entender muchísimas cosas. Y vamos a hablar precisamente nuevamente del coronavirus, o el COVID-19, como usted lo conozca o se lo hayan puesto en la cabeza. El coronavirus, o el COVID-19, o esta pandemia, como usted la conozca, no importa. Aquí lo importante es que el mundo la está viviendo, la está sufriendo, y las consecuencias serán extraordinarias para todas las naciones, así también como para las economías globales. Ok, esto lo he venido advirtiendo: recesión, depresión, guerra, todo esto. Bueno, vamos, más allá, de por sí, más allá de lo que se diga, no, el coronavirus puede ser una guerra, nuevamente para intimidar a la sociedad mundial, bueno, a nosotros, a los ciudadanos, para implantarnos el miedo, el terror, e implantar, como yo lo dije, un gobierno global, y sin un gobierno global, por lo menos las dictaduras que necesitan las grandes empresas, empresarios, o aquellos que mueven el sistema económico, o sea, grandes instituciones financieras, apoyadas por un gobierno, claro, el de la Casa Blanca, el de Estados Unidos, para implantar en las diferentes naciones dictaduras, claro, convenientes, y que más conveniente que una pandemia que te obliga a estar precisamente en cuarentena, donde desde que te dicen que no tienes derecho a salir, que no puedes salir, o que ya no puedes estar en la calle, o que estás confinado en tu casa, cientos, miles de millones de personas, bueno, pues entonces te están diciendo qué debes o cómo debes de actuar. O sea, ya estás renunciando a tu derecho a la libertad. Ya estás renunciando. Ok, vayamos. Algunas naciones que están haciendo esto. Bolivia. En Bolivia, con un gobierno golpista que llegó al poder a través de un golpe de Estado, que en estos momentos, y hasta estos momentos, y hablo de Bolivia, lo único que ha hecho este gobierno golpista de mierda, de la señora Yanine Áñez y su gabinete de miserables y criminales que la rodean, lo único que ha hecho es solamente, ¿qué es? Intimidar, perseguir y obviamente extorsionar. Es el gobierno de la señora Yanine Áñez. Lo único que ha llevado a Bolivia es intimidación y persecución. Y ahora impone allá en Bolivia un toque de queda. Una nación militarizada que no le permite a los ciudadanos salir a la calle, y aquel que salga a la calle será puesto en prisión por 10 años. Un gobierno que expulsó a médicos cubanos y que no tiene manera de responder a una epidemia como esta. No cuenta con los recursos ni con el recurso humano para responder a esta pandemia. Porque digo, expulsó a los médicos cubanos que se encontraban en territorio boliviano, mientras que el mismo, fíjese usted, España, Italia, Alemania, Francia, han estado pidiendo el apoyo de esos médicos cubanos, que son los expertos precisamente, y que tienen, tal vez, si no en cantidades para el mundo, por lo menos a las partes más importantes donde se les solicita, que tienen los medicamentos para tratar de detener el avance del coronavirus. Esos médicos, pero fueron expulsados por esta gobierna de mierda, la señora Yanine Áñez. Una señora que no sabe responder realmente a ningún tipo de amenaza. Simplemente la única amenaza que representa para ella y para su gabinete, para su gobierno, la verdadera única amenaza que existe para ellos es el mismo pueblo boliviano, que se despierte y la agarren a patadas, o la linchen, o la
o la tiren a la basura. ¿Por qué? Porque es lo único que representa a la señora Yanine Áñez. Y yo digo las cosas claras, a mí no me importa si les gusta o no les gusta. Pero en Perú, el señor no es Kuczynski, este señor Vizcarra, quien también ahora impone, pues si no un toque de queda, impone sacar el ejército a las calles también para tratar de sofocar o que los ciudadanos de Perú no puedan salir a la calle. Un Vizcarra que no cuenta en estos momentos con una asamblea o que no cuenta con una Cámara de Diputados y Senadores, puesto que están disueltos supuestamente. Un año de gobierno en el cual todas las acciones que se toman allá en Perú vienen única y exclusivamente directamente de él. ¿Qué es eso? ¿Democracia o otro dictadorcillo? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Lo mismo el señor Lenín Moreno, allá en Ecuador. Pero ¿por qué estoy hablando de estos gobiernos de estos dictadorcillos? ¿Por qué estoy hablando? Porque no están implementando programas que realmente apoyen o beneficien a los ciudadanos, aún en esta cuarentena, de manera democrática, sino que simple y sencillamente, al no tener con qué responder, lo único que hacen es responder con la fuerza, ¿sí? Con el ejército en las calles. Y la gente que no tiene acceso, o que no tiene un trabajo, que no tiene un aporte o un apoyo por parte del Estado, ¿qué? En la casa, ¿qué va a comer? O sea, ¿a dónde piensan llevar esta situación si los gobiernos no se preparan y no se han preparado para algo semejante? ¿A dónde? Pues les digo, esta pandemia va a cambiar el curso de la vida de todos nosotros. Pero vayamos más lejos, al principal, Estados Unidos, que se convierte en el centro o epicentro en estos momentos. Está empezando a convertirse Estados Unidos en el epicentro central del coronavirus. O sea que la nación que va avanzando más rápidamente en casos y muertes. Ya supera a China, pronto superará a Italia. O sea, ya Estados Unidos se está convirtiendo en el epicentro. Y esto ha hecho precisamente que la bolsa de valores de Estados Unidos caiga 12 puntos. La peor desde el año 2008. La peor de todas las caídas desde la crisis económica del año 2008, cuando se destruyeron las Torres Gemelas, los supuestos Al-Qaedas, y que eso dio pretexto a Estados Unidos para iniciar una guerra en Medio Oriente, para derrocar gobiernos no convenientes y para saquear sus recursos. O sea, siempre hay algo bueno para ellos en cada crisis. Por eso lo digo, esta es una política que aplica muy bien Estados Unidos. Don't let a good crisis go to the waste. That's what they say. Don't let a good crisis go to the waste. That's the way they think all the time. But, let's go. Voy a detenerme ahí. Entonces, esta pandemia no solamente está golpeando duramente a la economía de Estados Unidos, pero si económicamente lo golpea muy duramente a Estados Unidos, ¿para dónde va a correr Estados Unidos? ¿Cómo va a recuperar el poderío económico que está perdiendo con esta crisis? Bolsa de valores, 12%. 12% ha caído. Wall Street, inversionistas, están sacando su dinero, llevándolo a paraísos fiscales. ¿Para qué? Para esconder su dinero. Están dejando al gobierno sin dinero. Pero tiene las maquinitas de imprimir dinero. Pero resulta que en los programas que va a aplicar el gobierno de Estados Unidos, digamos, ¿cuáles son los principales factores que quiere el señor Donald Trump proteger? Instituciones financieras. Son las que van a adquirir la mayor cantidad de dinero. Después, empresas y empresarios, grandes empresas multinacionales. Al final, los ciudadanos con un chequecito de $900, $1,200, quincenales o mensuales, pero única y exclusivamente aquellos que califiquen. Únicamente a los que califiquen, a los que llenen los requisitos. Ciudadanos 100%, anglosajón, o tal vez uno 100% haber nacido en Estados Unidos, que tenga todo, que cumpla con todos los requisitos que le pida el gobierno de los Estados Unidos. O sea, los va a elegir. Y a los migrantes que llegan, que nomás tienen un permiso, una residencia, o los que están de manera ilegal o indocumentada, bueno, van a quedar excluidos. Y si no hay empleo y no hay trabajo, ¿los van a obligar a qué? ¿A morir de hambre?
o que empiece una carrera delictiva tratando de saquear diferentes lugares para tratar de adquirir por lo menos algo que comer. O sea, no lo entiendo, porque va a haber una transformación muy seria. Pero a Estados Unidos parece que no le importa. Pero sí le importa que no se vaya a quedar atrás de otras naciones, como Rusia, como China. Entonces ahora Estados Unidos tiene la vista bien puesta hacia dónde va a recuperar todas las pérdidas económicas que está teniendo con esta pandemia. Desafortunadamente, aquí le va. La vista está en América Latina. Después de esta crisis del coronavirus o el COVID-19, Estados Unidos tiene los ojos puestos en América Latina para saquear todo lo que tenga que saquear de América Latina para llenar el hueco y el vacío que están dejando precisamente empresas, empresarios, así también como esta caída estrepitosa, o esta caída letal de la bolsa de valores, Wall Street y las instituciones financieras de Estados Unidos. Si no me cree, vayamos a un hecho, una noticia muy importante, y luego le voy a dejar al final de este video, le voy a dejar una entrevista hecha al señor responsable precisamente, o el señor que iba a realizar los actos criminales terroristas allá en Venezuela para tumbar al gobierno del señor Nicolás Maduro, o para asesinarlo y asesinar a los diferentes líderes de Venezuela y poder hacer un cambio de gobierno que únicamente beneficia a los intereses de Estados Unidos. Aquí, vayamos a por qué digo esto. Este pasado 25, precisamente de marzo, allá en Colombia, fue detenido precisamente por agentes municipales. Porque la corrupción es tan grande en Colombia que únicamente los de arriba se enriquecen de manera ilícita. El Departamento de Estado les paga a los grandes, a los alto jefe militar, al alto jefe policíaco, a los de arriba, a los que están en el sillón sentados esperando nada más, dando órdenes y recibiendo el dinero acá a escondidas, tanto de narcotraficantes, paramilitares, del Departamento de Estado, para que únicamente se hagan de la vista gorda. Pero debido precisamente a que únicamente los de arriba son los que se benefician, los policías normales y comunes pues están haciendo su trabajo normal. Detienen a una camioneta, este 25 de marzo, una camioneta cargada con más de 53 rifles de asalto, así también como muchas municiones, visores de noche, que son los que iban a utilizar para crear actos terroristas o asesinatos selectivos allá en Venezuela. El 25, y fue detenido en Colombia. Y la entrevista final, ahí lo va a decir él todo. Por eso le digo, le voy a dejar la entrevista de él por una radio colombiana para que usted escuche la realidad. Esto es solamente mi comentario, porque yo le voy a decir otras cosas que ahí no van a hablar ellos. Lo voy a decir yo. Pero entonces eso es lo que pretendían. Y un día después, justamente de que le dan el golpe, porque esto viene desde el Departamento de Estado, estas armas y todo lo que viene. Entonces, inmediatamente, el día 26, o sea, antier, el gobierno de Estados Unidos coloca a Venezuela como una nación terrorista. ¿Sí? Acusa al gobierno del señor Nicolás Maduro, especialmente, y al señor Diosdado Cabello, como los principales líderes de un estado narcoterrorista. Y no solamente eso, le pone precio al señor Nicolás Maduro, o sea, 15 millones de dólares al que dé informes de la asociación directiva o narcoparamilitar del señor Nicolás Maduro. O sea, comprando conciencias, a ver quién traiciona al señor Nicolás Maduro, quién puede presentar pruebas para luego ser extraditado precisamente a Estados Unidos y ser juzgado allá. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente es parte de una estrategia para seguir incrementando la presión en contra de Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué Estados Unidos? Y digamos, porque el fiscal William Pelham Barr, que es el secretario, el fiscal general, fue el que dio esa orden en Estados Unidos. Pero en este contrato de estas armas, ¿quiénes son los responsables precisamente? ¿Quiénes fueron los que firmaron el contrato? ¿Sí? Con estos agentes de los Estados Unidos, ¿sí? Agentes de Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los que firmaron este contrato para estas armas? Y para que se dieran estos golpes, que ya fueron detectados y que fueron detenidos, pero me estoy refiriendo yo al hecho.
¿Quiénes fueron? El señor Cliver Alcalá Cordones, que precisamente iba a ser el encargado de realizar estas acciones criminales. El señor Juan Guaidó, el que firmó por las armas y con este señor para todos los actos delictivos que se iban a dar allá en Venezuela. El señor Iván Duque, ¿sí? No, disculpe, el señor Iván Duque no está aquí, sino simplemente estoy hablando. Mire, los personajes son, aquí le va, Cliver Alcalá Cordones, así también como el señor JJ Rendón. ¿Recuerda usted de JJ Rendón? Este que se dedica a realizar y apoyar a gobiernos cuando realizan campañas políticas, apoyar al señor Iván Duque, al señor Enrique Peña Nieto en México. JJ Rendón, Juan Guaidó, Cliver Alcalá, así también como el señor Vergara. Todos estos personajes están en el contrato del señor Cliver Alcalá, quien está precisamente reafirmando que si hay un falso positivo en contra de él o lo quieren eliminar, él tiene las pruebas y presentará las pruebas del señor Juan Guaidó, así también como el señor JJ Rendón, responsables de estar involucrados o ser los responsables de crear todo esto, apoyar todas las acciones. Y estas armas iban para los diferentes campamentos paramilitares, ¿sí? Con apoyo de Estados Unidos, con apoyo del señor Iván Duque, esos centros de entrenamiento de paramilitares y de terroristas que son los que iban a actuar en contra de mis hermanos venezolanos y así también como realizar todo tipo de ataques selectivos en contra de los líderes de Venezuela. ¿Sí? Ahora entiende por qué Estados Unidos, inmediatamente después de que cayó su plan, el pasado 25 de marzo, inmediatamente un día después pone el señor fiscal William Barr, pone inmediatamente a Venezuela como una nación narcoparamilitar, porque su plan fue destrozado. Ellos esperaban no actuar así, sino que se encargara el señor Cliver Alcalá, con apoyo precisamente de estos centros de entrenamiento, 3 centros de entrenamiento para militares, para narcotraficantes, así también como para terroristas, que están siendo precisamente entrenados en Colombia. Y de ahí lanzarlos en contra de Venezuela. O sea que siempre ha estado, Nicolás Maduro y los servicios de inteligencia de Venezuela, siempre el señor Jorge Rodríguez, el encargado precisamente de comunicaciones allá en Venezuela, siempre han dicho la verdad. Cuando dicen que el señor Iván Duque, porque según el señor Cliver Alcalá, el señor, o sea que las autoridades colombianas sabían perfectamente de todo esto. ¿Qué significa esto? Que estos personajes venezolanos, antivenezolanos, han estado en Colombia, actúan de manera impune en Colombia, con la protección del señor Iván Duque. Esos centros para crear paramilitares o terroristas están en territorio colombiano. El gobierno de Venezuela le ha dicho todas las informaciones a Colombia, y Colombia no ha tomado ninguna acción para detener a criminales. O sea que estamos hablando de que Iván Duque representa los intereses de la Casa Blanca, narcoparamilitares y terroristas, pero tiene el apoyo desde la Casa Blanca, y resulta que la Casa Blanca quiere poner a Venezuela como una nación narcoparamilitar, narcoterrorista, cuando en realidad Estados Unidos, los asesores de Estados Unidos saben de esos centros, especialmente esos centros de entrenamiento, porque ahí Estados Unidos es el encargado de entrenar precisamente en Colombia a esos centros de entrenamiento para crear terroristas y narcoparamilitares. Esto no lo van a escuchar jamás en medios de comunicación corporativos. Jamás lo van a escuchar allá. No lo van a escuchar. ¿Por qué? Son parte de ese juego. Yo lo he dicho una y otra vez. Son parte de ese juego. Pero vamos más lejos. Entonces, ¿pero por qué en estos momentos? Ok, vayamos nuevamente al coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus está golpeando muy duramente a la economía de Estados Unidos. Las empresas de esquisto, escuche usted, aquí vienen las conexiones, las empresas de esquisto, y cuando digo que las empresas petroleras de esquisto en Estados Unidos se han ido a la quiebra, cuesta más de 33 a 53 dólares extraer un barril de petróleo a través de este tipo
bueno, a través de este tipo de extracción, del fracking. Yo lo dije porque hay que contar con 33 aditivos, aditivos que se tienen que comprar, aditivos, así también como una enorme cantidad de agua y mucho tiempo. Sale muy costoso traer un barril de petróleo a través del esquisto, a través del fracking, y como el precio del petróleo no está más de $30, están perdiendo dinero, inclusive sacando un barril de petróleo. Y como se han ido a la quiebra, están quebrando esas compañías, y Estados Unidos necesita producción petrolera, o de lo contrario pierde su posición en el mundo como productor de petróleo, y como no puede sacarlo con el esquisto, como están en bancarrota, entonces necesita petróleo. Y qué mejor que quitar de una de otra manera tan pronto como sea posible al señor Nicolás Maduro, crear cualquier tipo de condiciones o pretextos o mentiras para quitar al señor Nicolás Maduro del poder y robarnos la riqueza o las mayores reservas de petróleo del mundo que se encuentran precisamente allá en el área del Orinoco. Apoyado por un gobierno como el señor Iván Duque, que únicamente responde a los intereses de la burguesía colombiana, del Departamento de Estado, de donde esa misma burguesía, con el apoyo del gobierno colombiano, conjuntamente con el gobierno títere que ponga a Estados Unidos, porque ya no será Juan Guaidó, porque ahora Juan Guaidó está haciendo precisamente, ha iniciado una investigación en contra del señor Juan Guaidó, definitivamente por parte de las diferentes autoridades venezolanas, porque su nombre aparece en los contratos para este tipo de crímenes. Entonces Juan Guaidó va a ser eliminado o tiene que ser puesto preso. Esto ya no tarda. Estados Unidos cayó muy duramente con Juan Guaidó. Juan Guaidó ha puesto a Estados Unidos en el peor ridículo jamás visto de la historia. Y Estados Unidos se ha visto como un verdadero payaso, porque ha quedado en ridículo mundial al apoyar a Juan Guaidó, que lo ha puesto en ridículo en todas partes del mundo. A Estados Unidos, el peor error de Estados Unidos fue haber utilizado a Juan Guaidó, porque Estados Unidos ha quedado como una nación verdaderamente paria, o sea, una nación verdaderamente fuera de contexto, fuera de la realidad, y el mundo lo sabe, y Estados Unidos ha caído en su juego de Guaidó. Al apoyar a Juan Guaidó, ha caído en la miseria de la credibilidad, en la miseria de la credibilidad. Ya nadie cree en Estados Unidos absolutamente nada. Y espero que estos videos se hagan virales para que el mundo conozca la realidad de Estados Unidos, cómo funciona, cómo actúan y cómo los títeres que va poniendo en América Latina no son otra cosa más que agentes de Estados Unidos que van a servir única y exclusivamente a los intereses de los Estados Unidos, más no a los de la nación que supuestamente dicen defender o a la cual dicen representar. Ahí se la dejo. Entonces, en realidad, lo que ahorita Estados Unidos acelera, aún bajo esta pandemia, estamos en una crisis global, y en lugar de Estados Unidos apoyar a naciones con aporte económico o con aporte material para las naciones que ocupan, no, Estados Unidos no ha apoyado a ni una sola nación. Fíjese, Rusia está apoyando a Europa, China está apoyando a Europa y América Latina. Rusia está haciendo lo mismo con diferentes naciones, apoyándolos, económica, política, militar, lo que necesiten para salir de esta crisis de la pandemia. Estados Unidos no ha apoyado absolutamente a nadie. Y en lugar de estar pensando en cómo podemos la humanidad sobrevivir o apoyarnos mutuamente para salir de esta pandemia, está pensando en cómo va a aprovechar esta pandemia para empezar nuevamente el saqueo de nuestras naciones. No está pensando en cuáles serán los enormes costos de vidas humanas que puedan sufrir Latinoamérica, bueno, toda Latinoamérica o Estados Unidos. No está pensando en eso, sino que ya están pensando en cómo sacar provecho nuevamente de una crisis global, de una pandemia global. No están pensando en cómo apoyar al mundo, en cómo ayudar al mundo para salir de esto, sino que ya están pensando en cómo van a aprovecharse para empezar nuevamente a saquear los recursos de América Latina. Porque eso es lo que hay detrás de esta acción por parte del señor Cliver Alcalá, del señor Iván Duque y de los asesores de Estados Unidos que estaban planeando estos actos terroristas en contra de Venezuela. Sí, el petróleo, robarse la riqueza de mis hermanos venezolanos, oro, petróleo y todo lo que tengan por allá. Enormes riquezas, enormes reservas.
Eso era lo que pretendían. Y así es como está pensando Estados Unidos ahora, que tiene esta crisis económica. Está pensando en qué nación de América Latina va a ser a la que se pueda saquear. ¿Entiende ahora? Yo digo las cosas claras. O las cosas se dicen como son, o mejor, no se dicen. Y aquí le dejo la entrevista al señor Cliver Alcalá Cordones para que sepa de voz propia la realidad de lo que pretendían y de lo que significa el gobierno de Colombia. Porque guste o no, aquí, en estas acciones, está detrás el señor Iván Duque, que representa y está apoyando y protegiendo a narco, paramilitares y terroristas en su territorio. Si no se pueden utilizar en contra de Venezuela, los utilizamos aquí en contra de la población colombiana. Aquellos líderes sociales que quieran o que hablen o que levanten la voz en contra del Estado. Yo digo las cosas como son, porque así son las cosas, y porque ahí están los hechos, y porque ahí está la noticia, y porque las cosas se dan exactamente como lo estoy diciendo. Nos vemos a la próxima. Porque hay datos de muy relevante situación que aparecen en esa confesión, en ese testimonio de quien funge como jefe de los mercenarios y paramilitares en Colombia, Cliver Alcalá Cordones. Vamos a escuchar la entrevista completa que hiciera Cliver Alcalá a la radio W de Colombia. Adelante. Quiero saludar a Cliver Alcalá. Está en la lista del Departamento de Justicia, que se conoció un anuncio, unas medidas muy fuertes contra altas personalidades de Venezuela que incluyen al propio presidente de la República por haber convertido a Venezuela, según el Departamento de Justicia, en un narcoestado, su relación con las FARC, que es un grupo terrorista que vive del narcotráfico, en fin. Don Cliver Alcalá, gracias por atendernos en Venezuela. Muy buenos días. No, en Venezuela no. Yo me encuentro en Barranquilla, en mi hogar, donde el gobierno colombiano desde hace mucho tiempo sabe dónde estoy. O sea, yo no estoy en Venezuela, estoy en Barranquilla, hermano. Sí, mira, señor Alcalá, usted desde hace 48 horas yo le informé al gobierno colombiano todos los requerimientos con relación a lo que estaba sucediendo con las armas que se incautaron. Armas amparadas por un contrato. Sí, señor Alcalá. Vamos por partes. Vamos primero con el anuncio del Departamento de Justicia. A eso te voy a llegar. ¿A usted de qué lo acusan? No sé. O sea, yo estoy aquí en mi casa esperando para que nadie pretenda cobrar 10 millones de dólares, como dicen en el Departamento de Justicia. Yo no estoy huyendo, yo estoy en mi casa aquí en Barranquilla y pueden venir las autoridades y definir exactamente qué quieren conmigo, pero yo te voy a adelantar algo muy importante. Ya, vamos a lo muy importante, pero antes debo conducir la entrevista, señor Alcalá. ¿Cuál era su relación con el gobierno de Venezuela? Usted era militar bajo las órdenes. ¿Cuál era su relación con el gobierno de Venezuela? ¿Usted era militar bajo las órdenes de quién? Yo era militar, pero en el 2012 decidí no seguir después de la muerte de Chávez. Pues. Ya, yo no me ajusté a Maduro y empecé mi crítica, es histórica. Tú puedes buscar Cliver Alcalá después del 2013, es ataque al gobierno criminal. Muy bien. ¿Qué grado tuvo usted dentro de los militares en Venezuela? Mayor general del ejército. Señor mayor general del ejército, ¿usted por qué decide no seguir apoyando el gobierno institucional de Venezuela una vez que muere el coronel Chávez? El comandante Chávez, cuando muere el comandante Chávez, mis diferencias fueron con el presidente Maduro, en la forma de manejar y cómo se repartieron el país, y que no permitió ni permití entrar en ese juego, pues. Y empecé a atacar, pues, la violación de la Constitución, la violación a los derechos humanos, lo que está pasando ahorita, la hambruna, la falta de necesidad de medicinas, la falta de necesidad de alimentos, todos esos detalles, ¿no? Y sobre todo la violación a los derechos humanos a los presos políticos y militares.
Señor Mayor General, ¿esta es una sorpresa para usted o usted ya había estado en alguna lista de los Estados Unidos? Yo estaba en la lista, yo en 7 oportunidades me reuní con el gobierno norteamericano para definir con ellos por qué yo estaba en la lista, porque no hay ninguna asociación, solamente por haber sido chavista. Entonces, hoy lanzan eso por la situación que se presentó esta semana. Bueno, ahora hablemos de la situación de esta semana. Un ciudadano venezolano fue detenido con armas transitando por una carretera. No, un ciudadano colombiano al que yo coordiné para llevar armas en el contexto de una liberación del país en un contrato firmado por el presidente Guaidó, asesores norteamericanos, y donde en función de la emergencia quedaba la elegibilidad del líder de esa cuestión, y el líder de la libertad que se iba a dar en el país se convino que fuese Cliver Alcalá Cordoni. Mayor General, entonces, usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera? Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando, junto a otros 90 oficiales, todos comprometidos con la liberación de Venezuela, en el marco del TIAR que invocó Guaidó hace 3 meses. Pero, desde hace 48 horas yo estoy hablando con el gobierno colombiano a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, informando esos detalles, y me hice responsable ante ellos de esas armas. Lo que salió en prensa no fue generado por mí. ¿Eso quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas? Por supuesto, y por eso te alerto, nadie va a venir a cobrar 10 millones de dólares por Cliver Alcalá, porque Cliver Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos puede dar fe de eso. Y ahora explíquenos un poco el propósito de las armas. Las armas se las entregaban a uno de sus hombres. Las armas en el contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas eran patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar. Esas armas no eran para delinquir ni para hacer mafia, iban empacadas de forma tal de ser utilizadas en una ubicación en la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro. Pero si es que Colombia nunca ha hecho público su deseo de que Maduro salga del poder por una vía militar, igualmente los Estados Unidos. Entonces usted lo que nos está confirmando es que Colombia participó de la compra de unas armas para tener una acción militar en Venezuela. Colombia no participó, ni el presidente Duque participó. La compra de las armas fue única responsabilidad de ese contrato firmado por el presidente Guaidó y por los asesores norteamericanos. Pero ¿cómo así que el presidente Guaidó firma un contrato en Colombia con asesores norteamericanos para comprar unas armas? Él no lo puede negar porque yo tengo el contrato, que a su momento, esperando la justicia aquí en mi casa, yo presentaré los alegatos. ¿Y quién se de todas maneras, por las redes, mandé a sacar la información. ¿Cómo se formaron esos grupos de liberación de mi país? Porque yo entiendo que para Colombia era una responsabilidad que yo transitara las armas de eso, y eso yo lo omití. Y entiendo la repercusión que trae eso, que yo asumí cuando llamé a las autoridades colombianas hace 48 horas, a las 2 horas de haberse capturado ese armamento. Te quiero informar que el conductor de Nacional Colombiana que llevaba ese armamento no tenía idea alguna de lo que iba ahí. Eso te lo digo con toda responsabilidad, porque ese ciudadano ni me conoce. Pero, señor Mayor General, entonces usted está confirmando lo que ha denunciado el presidente Maduro, y es que en Colombia se está planeando un golpe militar contra él. En Colombia se planeó, pero no lo planearon los colombianos, lo planeamos asesores norteamericanos
y venezolano. Con conocimiento de autoridades colombianas. Yo me reservo esa respuesta. Pues es que ya la respondió. Hace un ratico ella dijo que sí. No, con conocimiento a partir de hace 48 horas. Ahora, ¿quién puso la plata para esas armas? Hay un contrato firmado donde los recursos que se habían para comprar ese armamento eran del Estado venezolano. Porque el gobierno legítimo de Venezuela es el presidente Juan Guaidó. Ahora, Mayor, hablemos que de acuerdo con los funcionarios de la administración Trump, está directamente relacionada esta designación de parte del equipo de Venezuela, del gobierno de Venezuela, con grupos colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC. Que me está llamando el norteamericano para hablar con él un momento y después me puede llamar 15 minutos. ¿Y usted nos puede explicar a la opinión pública lo que estamos escuchando? Y es que las armas que fueron incautadas de un mensajero colombiano que iban para un alias Pantera, un militar venezolano, hacen parte de un contrato entre una agencia norteamericana y el presidente Guaidó, y toda la operación se produce en Colombia con conocimiento de alguna agencia colombiana. ¿Estoy entendiendo bien, Juan David? Sí, eso exactamente fue lo que nos dijo Julio, y realmente es algo pues preocupante. Él ya había hecho unas declaraciones en medios de comunicación, pero yo, por ejemplo, no había escuchado que él haya aceptado con tanta vehemencia lo que había ocurrido en esos momentos con esas armas y el transporte. La precisión que él hace en relación con el posible conocimiento de las autoridades colombianas es de las últimas 48 horas, con lo cual es cuando ya se produce la incautación, no necesariamente un conocimiento previo de la operación o un consentimiento de la operación. Sí, pero eso es lo que ha denunciado Nicolás Maduro una y otra